A ver, Listo, licenciado. Ya podemos dar inicio al curso de competencias del técnico en enfermería en la unidad de recuperación. Bien. Buenas tardes con todos. ¿Me escuchan? Sí se escucha. Ya, listo. A ver, vamos a dar inicio a un curso de bastante trascendencia a nivel de salud, ¿no? Como es la actividad y las competencias del profesional técnico de enfermería en las unidades de recuperación, es decir, en las áreas postquirúrgicas posteriores a una intervención de cirugía en un nosocomio u hospital. El que habla es el licenciado Carlos Ulfe, labora en el Hospital Galeate, en el área de salud mental, y bueno, pues, con amplia experiencia de 26 años en dicho nosocomio. Bueno, la siguiente, por favor. Siguiente, por favor. ¿Me escuchan? Ya, bien, ahí está. Bueno, para todos ustedes que son técnicos de enfermería, es una de las profesiones más humanizadas, ¿no? El profesional técnico de enfermería es un profesional pues de nivel superior. Que tiene colaborando con los profesionales del área humanitaria y del individuo, la familia y la comunidad, ¿verdad? Es decir, está preparado para ser parte del equipo multidisciplinario de salud. Siguiente. Siguiente. Bueno, continuamos. Entonces decimos que el técnico de enfermería, como profesional de salud, debe estar pues preparado y actualizado frente a los avances y a la vanguardia de la atención hospitalaria. Específicamente frente a los avances de intervenciones quirúrgicas postquirúrgicos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Se fue? Ya, sigamos. Sigamos, por favor. A ver, entonces, amigo, un favor. Voy a desconectarme esto. ¿Este? Sí, sí, acá, señor, de acá. Ya, sigamos. Se me estaba bajando la batería, disculpen ustedes. Ya, ahí está. Ahora sí. Entonces, fíjense como yo les decía. Un profesional de la calidad del personal técnico de enfermería tiene pues conocimientos científicos, ha desarrollado habilidades, tiene amplias destrezas, actitudes y sobre todo, lo que es más importante, debe tener aquello que todos los profesionales tenemos que se llama la ética, ¿no? La ética profesional. Y además debe tener sentimientos humanísticos, de respeto al ser humano, de respeto a su par, de respeto al ser o al individuo, a la persona humana, valorando la vida. Debe ser capaz también este técnico de tomar decisiones en la solución de los problemas de salud, de tal forma que lo haga desde su propio punto de vista y dentro del punto de vista del equipo multidisciplinario. Ahí debe él aplicar y generar todas las atenciones para el autocuidado
y nuevos conocimientos con aplicación de técnicas adecuadas para la recuperación de este individuo, para que la familia se sienta segura de quienes estamos ahí y para que sea un bien para la humanidad o para la comunidad. El técnico de enfermería siempre va a trabajar bajo la supervisión y bajo la asesoría de un profesional superior, en este caso de enfermería. ¿Con qué objetivo? Con el fin de lograr bienestar del individuo a quien estamos atendiendo, del grupo social y de la familia, ¿no? Como ustedes ven ahí, sus colegas están trabajando en un hospital, ¿no? Llevan registros, trasladan pacientes y en la inmensidad del Perú y en el Perú profundo, ellos pues hacen multifunciones. En los hospitales nacionales las funciones están un poco limitadas, pero a nivel interior del país cumplen funciones de todo tipo. Hacen de técnicos, hacen de enfermeros, hacen de cirujanos, hacen de control de la natalidad. Es decir, en el Perú profundo el técnico de enfermería es un profesional altamente calificado. La siguiente, por favor. Sigamos. Bien. ¿Cuáles son las componentes de este perfil profesional del técnico de enfermería? ¿No? Como le decía yo, el técnico tiene que tener competencia general, ¿no? Capacidades profesionales. Debe ser capaz de ser un ente transformador, capaz de tener y vivir bajo una organización. Tiene que tener capacidades de cooperación y comunicación asertiva, capacidades para responder a contingencias o eventos adversos. En otras palabras, trabajar bajo presión, capacidad para responder a las exigencias y tomar decisiones con autonomía. Entonces, todo este conjunto de componentes hacen pues el perfil de un profesional, como es el técnico de enfermería, que tiene la capacidad de poder laborar y ser parte del equipo multidisciplinario de salud. Sigamos, por favor, la siguiente. La siguiente, por favor. Bien, vamos a continuar. Siguiente. ¿Por qué le decimos que un técnico de enfermería es profesional? Porque cumple los 4 requisitos de todas las carreras universitarias, de todas las carreras profesionales. Esos 4 requisitos son que debe tener una capacitación curricular, es decir, que la currícula que acredita su grado de competencia científica debe estar a la altura de las demás profesiones. Y lo tiene, porque la malla curricular del profesional técnico es abordada por especialistas, por profesionales como los pediatras, los profesionales en salud pública, ¿no? Llevan temas de nutrición, de dietética, de patología, de microbiología, de farmacología, de enfermería, de bioquímica, de ginecología. Es decir, tienen una malla curricular extensa, amplia, que le permite tener pues una capacitación acorde a la actividad que van a ejercer. Una capacitación docente, su segundo gran valor. Se dice que tiene una capacitación docente porque es preparado por profesionales de salud. ¿Quiénes preparan a los profesionales técnicos? Los médicos, nuestros colegas, las enfermeras, las obstetrices, los tecnólogos, los nutricionistas, etc., ¿no? Diversidad de profesionales que tienen la capacidad innata en salud y que por supuesto van a transferirla a estos profesionales de mando medio, ¿no? Como son los enfermeros. También tienen una capacitación en sus prácticas prehospitalarias, ¿no? ¿Dónde? En los hospitales, en las clínicas, en los institutos de salud, en los institutos de rehabilitación, ¿no? En las casas de reposo, ¿no? En diversos institutos que les dan la capacidad de tener la experiencia y la experticia para poder desarrollarse en el campo multidisciplinario de salud. Otro de los valores es la capacitación de investigación. Bueno,
Estos profesionales, pues, o ustedes, los técnicos, los profesionales técnicos, tienen la capacidad para elaborar, al igual que los profesionales universitarios, una tesis, ¿no? Donde hacen uso de la estadística, de los determinantes, de la malla epidemiológica, que pueden o que se dan dentro de la formación de los estudiantes universitarios para cualquier carrera de ese nivel. Siguiente, por favor. Y en este tiempo, los profesionales técnicos han sido, pues, la primera cara, el primer bastión en enfrentar el COVID-19. Por eso que ahí ven, pues, una imagen con un colega suyo, donde está con toda la indumentaria de los equipos de protección que han usado para poder intervenir, participar, colaborar y contrarrestar a este COVID-19 que nos ha puesto prácticamente al borde de una nueva epidemia que se puede venir en el posterior, que serían las epidemias de salud mental, ¿no? Entonces, como decíamos, es el profesional técnico en enfermería es parte importante del equipo multidisciplinario de salud, ¿no? Es una persona con vocación de servicio, con habilidades organizativas, comunicacionales y manuales, con sólidos valores éticos, con principios y con capacidad de trabajo en equipo. Pero lo que es más importante, es capaz de trabajar bajo presión. Siguiente, por favor. Miren aquí, esta es una imagen de lo que nos ha tocado vivir y que, en primer lugar, quienes recibían a los pacientes de COVID son los profesionales técnicos asistenciales o profesionales técnicos de enfermería, ¿no? Aquí ven una sala de espera, que era la sala donde generalmente se quedaba la familia para poder, cuando se traía un paciente en época de no pandemia, y que por la cantidad de pacientes y por la cantidad de contaminantes y contagios que hubo en la primera y segunda ola, ustedes ven que esa sala de espera se convirtió en la sala donde todos tenían su balón de oxígeno y estaban siendo atendidos en silla. Es decir, la muerte rondaba. Pero ¿quién se enfrentó a ellos? De los profesionales de la salud. Entre ellos, las colegas de enfermería y los profesionales técnicos de enfermería. No les tuvieron miedo, no les tembló, no les quedó grande el uniforme. Lo enfrentaron y hemos logrado de que, a pesar del alto número de incidencias de mortalidad o de mortalidad, hemos logrado que muchos, miles de compatriotas nuestros puedan salvarse la vida. Siguiente, por favor. Entonces, ¿qué cosa es una unidad de recuperación posanestésica? Una unidad de recuperación posanestésica, como ustedes ven en la imagen, ¿no? Es la unidad donde se va a recibir al paciente postquirúrgico para una atención inmediata o mediata en esta sala de recuperación, ¿no? Siguiente, por favor. Ahí ven ustedes los materiales que se usan, las camillas, los monitores. Entonces, ¿qué cosa les decía que es la unidad de recuperación? O la URPA. La URPA es la unidad de recuperación posanestésica, que es el lugar donde ingresan todos los pacientes que han sido sometidos a una cirugía o una intervención quirúrgica, ¿no? Donde han tenido que ser, les han colocado pues anestesia general o regional o bajo una sedación, ¿no? Y que no son subsidiarios de cuidados intensivos, porque si son pacientes que tienen que ser atendidos por cuidado intensivo, pasan a la unidad de UCI, ¿no? Que es otra unidad dentro del gran engranaje de lo que es un área hospitalaria. Entonces, aquí ven ustedes que el profesional técnico siempre va a cumplir una función importante en todos los estamentos y en todas las áreas dentro del hospital, sobre todo en la unidad de recuperación post-anestésica. La siguiente, por favor. Siguiente. Allá. A ver. Sí, la siguiente, por favor.
Entonces, acuérdense bien, la unidad o la sala donde pasa un paciente postquirúrgico para su recuperación posanestésica se llama unidad de recuperación posanestésica o URPA. ¿Dónde debe estar ubicada un URPA dentro del hospital? Siempre debe estar ubicada junto a los quirófanos, a las salas de intervenciones quirúrgicas, de tal forma que permita a los anestesiólogos o a los cirujanos estar cerca de los pacientes que puedan complicarse para que ante cualquier situación contraria poder llevarlo nuevamente a la sala de cirugía si es que lo fuera necesario, ¿no? Acá, como ven ustedes en la imagen, ¿no? Hay dos pacientes que están monitorizados, ¿no? Con sondas, ¿no? Con cobertores y una serie de instrumentos o materiales que le permiten tener una recuperación posanestesia, ¿no? Seguimos, por favor. Bien. ¿Cuáles son las características de la unidad de recuperación posanestésica? ¿Qué es lo que debe tener una unidad posanestésica? Debe tener camillas con barandas. Estas camillas deben tener freno en las llantas o en las ruedas. Y además deben tener un portazueros o un pie de suero para poder colgar las soluciones que se tengan que aplicar, ¿cierto? Esta unidad con provisión debe tener también una provisión de chatas y papagayos, ¿no? Riñoneras, todo aquello que sea necesario para poder actuar según la necesidad. Unidades para cada paciente con policoductos, con oxígeno y aspiración, tomas eléctricas. ¿Qué más? Monitores para el control continuo de la frecuencia cardíaca o de todo lo que son las funciones vitales, como frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, presión arterial, saturación de oxígeno. Y en muchos casos tienen también control de temperatura, ¿no? Entonces, todas esas cosas debe tener una unidad post-anestésica. Sigamos. Hay otras cositas que también debe tener. Siguiente, por favor. Siguiente. Ya, ¿qué otras cosas debe tener una unidad posanestésica? Debe tener su coche de paro, el cual debe estar lleno, ¿no? De todo el material que se necesita, ¿no? Y además tener su desfibrilador y su ambú, ¿no? ¿Qué más? Debe tener, ¿no? En la enfermería central, monitores que permitan la visión de todos los pacientes, ¿no? O sea, una videovigilancia hospitalaria para poder localizar si el paciente se encuentra en buenas condiciones o tener que acudir para apoyarlo si es que, por ejemplo, ha podido vomitar, ¿no? Ha podido movilizarse, intentando sacándose el oxígeno. Porque ustedes saben que el paciente posanestésico queda pues un poco confuso, ¿no? Y entonces, en esa confusión puede optar por retirarse los tubos endotraqueales, o puede optar por quitarte la máscara de oxígeno, o puede intentar quitarse pues los endovenosos, ¿no? O de repente en su movimiento puede botar los portazueros. Entonces para eso tenemos la vigilancia, ¿no? En los monitores de enfermería, ¿no? Debe tener también computadoras para el acceso a los sistemas sanatoriales y a los chequeos, y chequear las indicaciones médicas, ver las evaluaciones de las historias clínicas, poder ver también los exámenes de laboratorio y los de ayuda diagnóstica, ¿no? Como por ejemplo, pues esta historia clínica, AGA, ¿no? Tomografía, rayos X, por ahí podemos ver los resultados, ¿no? Ahora la tecnología es así, ya no hay que imprimir la placa, hay que imprimir la tomografía, no, todo se puede ver a través del sistema, de un sistema, ¿no? También debe tener, pues, una máquina para poder controlar la temperatura, ¿no? Que son los ventiladores, ¿no? O calentadores, o llámese estufas, y también debe tener, pues, equipos para tomar la glucosa, ¿no? Del paciente. Sigamos, por favor. Siguiente.
Ya, como decía, pues, siguiente. Ya. ¿Cuáles son las fases que debe tener la intervención o el proceso posanestésico? ¿No? El proceso posanestésico debe tener 3 fases, ¿no? El primero, que es la suspensión de la administración de agentes anestésicos, la intubación endotraqueal y el restablecimiento de la ventilación espontánea. Eso es uno de los pasos para poder superar el proceso de posanestésico. Sale el paciente de la sala postquirúrgica y debe suspenderse todo lo que son agentes anestésicos, todo lo que es el sistema de intubación endotraqueal y tratar de restablecer, o debe estar restablecida ya su ventilación espontánea, ¿no? Una vez trasladado al paciente a la sala de recuperación posanestésica, ahí pues debe ingresar el paciente que ya tiene las funciones vitales estables, que tiene reacción neurológica cardiopulmonar estable, ¿no? Y este proceso posanestésico va a terminar al promediar a las 12 o 24 horas, ¿no? Cuando ya el paciente dejó el efecto posanestésico y empieza a completar o completa a superar su incapacidad psicomotora, ¿cierto? Ustedes ya ven ahí pacientes que están en la imagen, que ya están conversando con el médico, hay una paciente ahí, una figura inferior, donde se puede ver que ella no puede creer que todo está bien, ¿no? Lo que siempre tiene que hacerse aquí es que debemos tener siempre un cuidado humanizado, ¿no? Para que el paciente sienta la seguridad de que está con personal de alta especialidad, ¿no? Y que por supuesto ella va a salir muy bien de su proceso postquirúrgico. Sigamos, por favor. Ya, a ver, ¿qué factores modifican la recuperación posanestésica? ¿Qué cosas pueden alterar este proceso de recuperación o pueden mejorar este proceso de recuperación posanestésica, ¿no? Esto va a depender pues, de varios factores, ¿no? Uno de ellos es la edad del paciente. ¿Quiénes tendrán más dificultad para recuperarse de la reacción posanestésica? Los pacientes adultos mayores, ¿no? El sexo también es un factor, los estados fisiológicos preoperatorios, la experiencia previa, por ejemplo, el paciente que ya ha tenido 2 o 3 intervenciones ya lo supera más fácilmente, el miedo, ya no va a tener mucho miedo, ya no va a tener mucha dificultad de afrontar una nueva cirugía, ¿no? Entonces, ese factor es importante, ¿no? Otra de las cosas, por ejemplo, que además de la operación tenga otras enfermedades concomitantes. Por ejemplo, ¿no? Es operado de un problema estomacal, pero a la vez tiene pues diabetes, o a la vez tiene hipertensión. Entonces, esos factores como la hipertensión y la diabetes pueden ser un factor que contrarreste la recuperación de un paciente posanestésico, ¿no? O un paciente que tiene, por ejemplo, problemas de broncopulmonares o problemas de enfermedad pulmonar EPOC, ¿no? Un EPOC. Entonces su recuperación posanestésica va a ser un poco más tardía, ¿no? Va a demorar un poco más, va a necesitar otros elementos que le permitan recuperarse más fácilmente, como por ejemplo el apoyo ventilatorio, ¿no? Y entonces en esos momentos tenemos nosotros que pensar que cualquier enfermedad concomitante puede ser un factor de retardo o de retraso en la recuperación posanestésica, ¿no es cierto? ¿Qué más? Los problemas metabólicos, ¿no? Y cómo se elimina o cuál es la capacidad de su organismo para eliminar los agentes anestésicos, ¿no? Otro de los factores es el manejo anestésico, o sea, qué tipo de anestésico ha sido empleado en este paciente, por qué vía se ha puesto, si son inhalados, si se le ha puesto venoso, ¿no? Además, también tenemos que ver qué proceso quirúrgico ha sido. De repente, es un proceso quirúrgico simple o de baja cuantía, como por ejemplo una apendicitis, ¿no? Que sería de baja cuantía, que es fácil de hacer, pero sería complicado si ya no tiene una apendicitis, sino una peritonitis, ¿no? Sería más complicado. ¿Qué más hay que ver? Hay que verificar, pues, si
cuánta pérdida de sangre ha tenido, ¿no? Y además qué complicaciones o hallazgos imprevistos pueden haber tenido durante la intervención quirúrgica, ¿no? Entonces ahí tenemos que ver qué mecanismos y qué protocolos vamos a usar para facilitar después esta recuperación, ¿no? Por ejemplo, un paciente que que se le ha hecho una intervención quirúrgica, pero que hizo paro, es un paciente que viene a recuperación posanestésica en condición más delicada, ¿no? Que no ha pasado a UCI porque ha estado recuperando con bastante facilidad de repente sus funciones vitales y su autovalía, ¿no? La siguiente, por favor. Bien. Entonces, ¿qué decíamos que era la recuperación posanestésica? La recuperación posanestésica o la unidad de recuperación posanestésica, ¿no? No es otra cosa que la atención del personal de enfermería, en este caso el binomio enfermera-técnico, orientado a dirigir los cuidados con el fin de restablecer el equilibrio fisiológico, con el fin de restablecer el alivio del dolor y de prevenir complicaciones en el periodo postoperatorio, desde el momento en que el paciente pues deja la sala quirúrgica e ingresa a la unidad de recuperación posanestésica, ¿no? Aquí pues tenemos que resolver rápidamente las complicaciones y esperadas en el periodo posanestésico inmediato, aplicando siempre nuestros principios, ¿no?, de la anestesiología y de la reanimación y medicina clínica, ¿no? Parte de nuestros conocimientos debemos tratar de insertarlos para que este paciente pues pueda recuperarse de manera más rápida, ¿no? Siguiente, por favor. Aquí está el recurso humano, ¿no? El recurso humano de la unidad de postquirúrgica es un grupo humano bastante cuantioso, bastante grande, mejor dicho, bastante numeroso, porque en la unidad de recuperación posanestésica generalmente pues hay a veces salas, como tenemos por ejemplo en Rebagliati, unidades de 10 a 12 salas o a 12 camillas, y por tanto a veces por la situación del paciente tiene que estar hasta 4 enfermeras, 4 técnicos, los anestesiólogos que van y vienen, los camilleros. Entonces es un grupo humano bastante compacto, multidisciplinario, y que todos ponen el hombro pues para trabajar en beneficio de los pacientes en esta condición. La siguiente, por favor. Entonces, ¿qué decíamos que era el paciente posanestésico? Entonces, como resultado de la anestesia y de la cirugía, los pacientes en el periodo postquirúrgico inmediato están sujetos pues, a diversas alteraciones fisiológicas. Por tanto, el paciente debe regresar a su estado preoperatorio, es decir, antes de irse el paciente estaba en condiciones de autovalidarse. Cuando llega a la URPA, a la unidad de recuperación posanestésica, ahí él va a recobrar todas sus habilidades, sus capacidades de nuevamente autovalidación, y va a salir de ahí ya prácticamente con todas sus capacidades de autovalidación para pasar a la unidad a donde pertenecía. Por ejemplo, paciente operado de urología, pasa a unidad quirúrgica por un problema prostático, es intervenido, pasa a la unidad posanestésica. En esa unidad posanestésica es invalidante, no se valida por sí solo en el control de su orina, en el control de su alimentación, en el control de las sustancias o soluciones que se le tenga que aplicar, ¿no? Entonces, una vez que él recupera todas esas capacidades de poder autovalidarse en la alimentación, de controlar la diuresis, entonces con todas esas capacidades y las funciones vitales estables, él ya puede pasar al cabo de 12 a 24 horas a su unidad de origen, que debería ser el piso de urología, ¿no es cierto? Una vez que se logró, como decía, el nivel funcional, el paciente ya sale de este periodo postoperatorio. Seguimos, por favor. Bien. Entonces, fíjense, ¿qué hace? ¿Cuáles son los cuidados de enfermería en pacientes posanestésicos? Todo el personal de enfermería, en este caso la enfermera, cuando llega un paciente
de la sala quirúrgica a la unidad de recuperación posanestésica, siempre estos pacientes van a estar bajo la conducción o bajo la tutela, la dirección o bajo la vigilancia o bajo el cuidado de el binomio enfermera, de la licenciada de enfermería y del técnico de enfermería. Y acá, ¿cómo se inicia? Se inicia así. Sale el paciente es trasladado de la sala de cirugía o de unidad quirúrgica a la sala o la unidad de recuperación posanestésica. Este traslado debe hacerse en camilla y de preferencia con el paciente en estable, con una ventilación adecuada. Es recomendable que debe optar por una posición en la camilla. Y esta posición preferentemente debe ser de cúbito lateral. ¿Con qué intención? Con el objetivo de que si el paciente, como está con vía o como está con secreciones, pueda tener una regurgitación y se pueda aspirar. Entonces, vamos a evitar que haya una broncoaspiración, ¿no? O una neumonía aspirativa. ¿Producto de qué? De sus propias secreciones, ¿no? Puede ser saliva, o puede ser que haya vomitado algo y caramba, en el movimiento del cúbito, del cúbito dorsal, ¿no? Si no tenemos la precaución de levantar en algo la cabecera, puede que él pase esa secreción a nivel de tubo bronquial o a nivel de la tráquea y pueda aspirarse, ¿no? Entonces, eso tenemos que tener cuidado, mucho cuidado, ¿eh? Es preferencia, si el paciente no tiene ninguna contraindicación, preferentemente es trasladarlo de la unidad quirúrgica a la unidad de recuperación posanestésica en condición de cúbito lateral. ¿Ah? Así evitamos el broncoespasmo, ¿no? Y siempre, sigamos por favor, siempre debe ir la enfermera y el técnico de enfermería para trasladar al paciente de un lugar a otro. Aquí también debe ser importante que el anestesiólogo acompañe el paso del paciente hacia la unidad de recuperación posanestésica. Entonces, 3 personas que deben correr un papel importante, ¿no? El técnico de enfermería, la enfermera y el acompañamiento del anestesiólogo, ¿no? Entonces, ¿cómo se sucede esto? Una vez que el paciente llega a la sala de recuperación, a la unidad de recuperación posanestésica, la enfermera recibe al paciente. Y al recibirlo, a ella tienen que entregarle un reporte. Este reporte consta en los datos del paciente: nombre, edad, sexo, diagnóstico, procedimiento quirúrgico, ¿no? Si tiene enfermedades concomitantes, qué medicación preoperatoria tuvo o qué medicación posoperatoria, con qué medicación posoperatoria viene, si el paciente presenta algún tipo de alergias, ¿no? Y tienen además que entregarle toda la medicación o todos los preparados posteriores a la recuperación, a la intervención. Ya. Sí, de frente no. Un ratito, por favor. ¿Qué pasó? ¿Se borró? ¿Lo dejo por la puerta de emergencia o por la espalda? No, ya. Disculpen la interrupción. Bueno, y entonces, esta enfermera pues debe tener mucho cuidado con el paciente que recibe, ¿no? Y es importante también que ella solicite los aspectos relevantes de la cirugía o de las complicaciones que hubo durante esto, ¿no? Por ejemplo, si tuvo intubación, cómo está en su hemodinamia, ¿no? Si ha presentado en algún momento laringoespasmo, broncoespasmo, secreciones, alteraciones de la coagulación o sangrado, ¿no? Sigamos, por favor, la siguiente. Bueno, entonces, al llegar
la enfermera tendrá que tomar sus precauciones de poder conectarlo al monitor, ¿no? Al monitor multiparamétrico que se encuentra ahí en esa sala, ¿no? Donde ella podrá verificar, ¿no? Todos los signos vitales, ¿no? Por ejemplo, ahí podrá registrarse la presión arterial, 25, ¿no? Ya está bien. La frecuencia cardíaca, la saturación de oxígeno, ¿no? Y ella tendrá que después durante los primeros 15 minutos, tendrá que verificarlos cada 5 minutos. Y luego ya controlarlos ya en periodos más espaciados, que pueden ser de 15 minutos, de 30 minutos, de acuerdo a la condición como llegue el paciente, ¿no? Ahora, hay algo que siempre se ha dicho, ¿no? Que es controlar siempre la presión arterial, que digo, la temperatura, porque el paciente posanestésico pues está frío, ¿no? Por el efecto de la anestesia. Entonces hay que hacer una medición de temperatura, pero es muy opcional. Lo más importante es que el paciente tenga pues los cobertores necesarios y si es necesario ponerle estufa para poder calentar el ambiente, ¿no? Y ella tendrá que hacer una evaluación cefalocaudal o una evaluación primaria para poder determinar cómo llega el paciente, ¿no? Sigamos, por favor, la siguiente. Bien. En estos cuidados, ella debe tener, pues, mantener las vías venosas o las vías endovenosas permeables. Y para que estén permeables, tendrá que aplicar soluciones como, por ejemplo, su cloruro o su dextrosa, ¿no? A una velocidad de infusión que haya indicado el personal médico, ¿no? Por favor, a ver. Hay que disminuir, como le decía, la hipotermia a través de la aplicación de frazadas o accesorios de aire caliente, ¿no? Aquí vamos a administrar la medicación analgésica y antiemética, ¿no? Según la indicación médica. Y hacer una evaluación de la historia, ¿no? Del paciente, de todo lo que estamos realizando o de todo lo que ha realizado o de todo lo que está realizando, ¿no? Siguiente, por favor. En la esquina, mira. Bien. Sigamos. A ver, antes de continuar, no sé si habrá alguna pregunta. A ver, ¿alguna pregunta? Debe controlar las funciones asignadas por el Manual de Organización y Funciones, ¿no? Donde se registran pues todas las funciones de cada profesional de la salud y por lo tanto él debe saber cuáles son sus propias obligaciones o sus propias funciones.
Este profesional técnico tiene que contribuir con el proceso de atención del paciente según sea el caso. Es decir, por ejemplo, proceder a llevar las órdenes de laboratorio, las órdenes de rayos X, ¿no? Las recetas médicas de farmacia, ver o traer los resultados de las ecografías y hacer los trámites de las interconsultas y otras actividades que se le pueda asignar, ¿no? O que le pueda asignar el profesional de mando superior, en este caso la enfermera o el personal médico. ¿Eh? Ya saben, todas las actividades referentes a determinar o a ayudar para que este paciente pueda recuperarse y tener el control de todas sus actividades fisiológicas, generalmente la tiene que hacer el técnico, ¿no? Un profesional técnico. Sobre todo, en la sala de recuperación es importante tener los resultados del laboratorio al día, ¿no? Tener los resultados del laboratorio al día, tener la medicación lo más rápido posible para que el paciente se le pueda administrar, ¿no? En esta cuestión de la de los fármacos o los medicamentos es importante sobre todo los medicamentos analgésicos, ¿no? Porque de ello va a depender que este paciente, pues, en la recuperación no sienta el paso de la anestesia y no vaya a tener dolor que le traiga dificultades en su recuperación, ¿no? ¿Va a salir o ya? Está entrando. ¿Va a salir más rato o...? No, me quedo hasta mañana, tengo guardia. Un ratito, por favor. Ya. Seguimos, por favor, la siguiente. Siguiente, por favor. Ya. Entonces, el técnico de enfermería pues, va a colaborar con algunos procedimientos de ayuda diagnóstica que requiere el paciente considerando todas las normas, guías, procedimientos o protocolos que se estipulan dentro de la atención de este paciente, ¿no? También debe conocer las características principales de los equipos y del material que se va a emplear, ¿no? Por ejemplo, debe saber qué cosa es un monitor, ¿no? Qué cosa es una estufa, ¿no? Cuáles son dónde está la mesa de paro, ¿no? O el coche de paro, los ambúes, los ventiladores. Esas cosas debe conocer este personal, ¿no? El personal técnico de enfermería. Además, debe ser capaz de emplear diferentes técnicas, ¿no? Para evitar la transmisión de infecciones cruzadas en el área. ¿Cómo es esto? A ver, por ejemplo, él debe saber que hay que eliminar en periodos, ¿no? Todas las secreciones o los elementos biológicos que pueda tener el paciente, ¿no? Por ejemplo, si la herida está secretando, si la herida postoperatoria está secretando, él debe retirar, ¿no? Avisar para que se retiren se cambien los apósitos y él debe retirarlos a un desecho ya conocido o donde siempre ellos conocen dónde se debe eliminar este tipo de elementos, ¿no? Y así evitamos, pues, infecciones, ¿no? Ya sabe que como medida de precaución primaria, el lavado de manos es importantísimo en todos los procedimientos, ¿no? Más aún ahora con esta situación del COVID, ¿no? Nuestros guantes deben estar siempre en condición aséptica. Bueno, sigamos, por favor, la siguiente. Bien.
El profesional técnico de enfermería también debe tener como prioridad dentro de su trato, el debe ser suave y respetuoso con el paciente, con la familia y con quien venga a visitar al paciente, ¿no? Sin diferenciar la condición del paciente ni de la familia, no ver la raza, ni tampoco si es un obrero o es un empleado, ¿no? No hay que ver la condición laboral, ¿no? ¿Qué más? Dentro de las capacidades del profesional técnico está aquella que está relacionada con la confidencialidad. ¿Qué cosa es la confidencialidad? La confidencialidad significa que el profesional técnico o cualquier profesional que trabaje en el área de URPA o cualquier área del hospital debe guardar o debe ser discreto, nunca debe vulnerar esa confidencia que tiene el paciente, ¿no? Debemos tratar al paciente con integridad, con principios. No podemos estar dando los diagnósticos a cualquiera del paciente. No podemos decir está grave o la operación no ha sido exitosa, ha venido todo sucio o no estaba preparado. Hay que guardar esa confidencia. Que es un negrito, esas cosas no se dicen del paciente, ¿eh? Entonces hay que tener siempre, de mantener esa confidencialidad, ¿no? Sobre todo de su diagnóstico y del pronóstico de la operación, ¿no? Hay que propiciar siempre, el técnico debe propiciar el bienestar del paciente y fomentar a que éste revalore su autoestima. El profesional técnico debe, pues, cumplir eficientemente con todas las medidas de bioseguridad en el contacto con el paciente o en el contacto con la familia. ¿Bien? La siguiente, por favor. Debe, pues, este profesional técnico usar adecuadamente los ambientes, ¿no?, de trabajo, ¿no? Y preparar los equipos o materiales e instrumentos que se van a usar en el diario, en el cotidiano, ¿no? Para que todo esté listo. Para que a última hora no se esté diciendo se falta gasas, que está faltando campos, que está faltando material estéril. No, todo debe estar ok, ¿no? Para que la sala no tenga ningún problema con el material que es responsabilidad del profesional técnico, ¿no? El profesional técnico va a tener la capacidad suficiente para siempre mantener los stocks, mantener los equipos en óptimas condiciones, el material estéril sobre todo, las gasas, que se usan demasiadas gasas en la sala de recuperación, el material de las sábanas, el material de tela, ¿no? Este profesional tiene que hacer sus rondas de enfermería, ¿no? Permanentes, para verificar y proteger al paciente de todo riesgo. Él es el encargado de preparar la unidad postoperativa, o sea, la unidad de recuperación postanestésica, ¿no?, para el ingreso del paciente, así como también de retirar todos los elementos que se usaron en la atención de este paciente que se fue de alta, ¿no? Dentro de esa atención, el profesional técnico debe tener la capacidad y conocimiento para poder realizar los cambios posturales según el protocolo, haciendo uso, pues, de las sábanas movilizadoras, colocando almohadas, verificando una buena atención de estas cubiertas y tener un adecuado uso de la ropa limpia. Siguiente, por favor. Bueno, todo profesional técnico, al igual que el profesional de enfermería, debe siempre ser observador y registrar todo tipo de evidencias, ¿no?, o monitorizar
a este paciente para poder hacerlo saber durante el reporte de enfermería, porque el técnico profesional o el profesional técnico participa en el reporte de enfermería, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que hacer? Tiene que observar y registrar qué cosa dentro de sus funciones. ¿Qué paciente ingresa y qué paciente se va de alta? ¿Qué más? Tiene que saber qué tipo de alimentos consume el paciente, ¿no? ¿Qué tipo, en cuanto a su dieta, cuánto tiene de ingesta de líquidos por vía oral? De igual manera debe cuantificar, ¿no?, el tipo de secreciones de las heridas preoperatorias. En muchos casos, en nuestro hospital, optamos por pesar los apósitos para ver qué cantidad de secreciones está eliminando este paciente. De igual manera, hay que verificar el volumen de las secreciones que elimina por sonda nasogástrica, ¿no?, pero el volumen real. Tiene que hacer un control de la diuresis, ¿no? ¿Cuánta orina tiene el paciente durante su periodo en el que el técnico de enfermería está ahí? Por ejemplo, si el técnico trabaja de 7 a 1, él al final del turno deberá eliminar, ¿no?, la orina de las bolsas colectoras con las que viene el paciente y reportarlo en un cuaderno y luego a la enfermería en el reporte de qué cantidad de orina tiene, ¿no? Hacer la diuresis. ¿Qué cosa es la diuresis? Cantidad de líquidos eliminados, ¿no?, por cantidad de líquidos consumidos, ¿no? Además, tiene que asegurar los drenajes, ¿no? ¿Qué cosa significa asegurar los drenajes? Él tiene que en su ronda de enfermería tratar de verificar si las sondas están fijas, que no se hayan doblado, que no hayan tenido tracción, ¿no? Debe tratar de verificar que el paciente, por ejemplo, si está con una bolsa colectora, no esté doblada y que pueda evitar o pueda dificultar el paso de la orina y por lo tanto pueda ocasionarle al paciente una retención en vejiga, pueda producirle un aumento de la capacidad cística, es decir, evitar que la orina sale, ¿no?, formándole un globo vesical. Entonces no podemos permitir eso porque eso le va a causar dolor. Y además, si es una herida operatoria en zona abdominal, el aumento del volumen urinario en vejiga puede ocasionar un desplazamiento de los órganos hacia arriba y por lo tanto aumentar el dolor de la zona operatoria. Si el paciente tuviera, ¿no?, por ejemplo, hubiera sido operado de próstata y está con sonda para eliminación de diuresis, o eliminación de orina, y ustedes no se dan cuenta que la bolsa la bolsa colectora se ha doblado, entonces va a haber retención de orina, no va a haber pasaje de la orina hacia la bolsa colectora y por lo tanto le va a producir aumento del globo vesical y aumento del dolor con posible daño hacia la zona operatoria. Entonces hay que estar muy, muy, pero muy observadores en nuestras rondas de enfermería, ¿no? También tendrá el técnico que obtener las muestras de orina, ¿no?, con mucha cautela y con muchas medidas de bioseguridad, ¿no? Esas orinas deben ser bien tomadas de tal manera que no ponga en riesgo de que el paciente pueda salirle una infección y el paciente no esté con eso, ¿no? Si las orinas son mal tomadas y se llevan al laboratorio, van a salir orinas contaminadas, orinas con microorganismos, ¿no?, que pueden sugerir una infección urinaria que no es cierta o que es falsa positiva, producto de una mala técnica de recolección. Entonces, el técnico de enfermería es su responsabilidad, ¿no? El técnico de enfermería tiene la responsabilidad de hacer tomas de muestras asépticas, ¿no?
Además, el técnico tiene que evaluar todos los flujos, ya sea el flujo urinario, los sistemas de drenaje cerrado, ¿no? Y tiene que evitar que alguno de ellos se desconecten. Por ejemplo, muchas veces se ha visto que se desconecta, por ejemplo, la vía endovenosa. Y como el paciente está tapado, el paciente se mueve o hace un movimiento indebido y se desconecta, por decir, la solución de cloruro o el antibiótico que se le está poniendo por vía endovenosa, ¿no? Se desconecta y el líquido empieza a caer encima de la cama y no va a donde debería ir, que es la aplicación endovenosa. Entonces el técnico tiene que estar ávido de poder siempre estar observando en sus rondas que ninguno de esos equipos pueda estar traccionado o se haya desconectado. De igual manera, en orina, las bolsas colectoras deben estar conectadas eficientemente con la sonda vesical, ¿no? Porque si ésta se suelta por algún movimiento indebido del paciente o por mala maniobra del personal, entonces el paciente va a orinar a través de la sonda hacia la cama y se puede contaminar si es una zona operatoria que se ponga en contacto con la orina. Entonces, tienen que estar siempre verificando, ¿no? Durante sus rondas de enfermería. Otra de las cosas que tiene que hacer el técnico en la sala de recuperación es no desinformar. ¿Qué quiere decir esto? El paciente cuando ya pues, comienza a validarse, empieza a hacer preguntas, ¿no? ¿Cómo salió la operación? ¿No? Empieza a querer saber qué cosa ha pasado. Y ustedes saben que en las operaciones es mejor que el paciente no hable, ¿no? Solamente gesticule o pueda hacer un lenguaje a través de señas, ¿no? O que él solamente escuche y use su mano para decir sí o no mientras nosotros le hacemos las preguntas, ¿no? Pero no lo hagan hablar, porque el paciente se llena de gases y después esos gases producen dolor, ¿no? Y entonces hacen que el paciente se complique, ¿no? Porque con el paciente con gases empieza a tener dolor y puede provocar ese dolor náuseas, puede provocar vómitos, ¿no? Que también la presencia de gases puede producir lo mismo, y entonces se nos complica nuestro paciente, ¿no? Entonces, fíjense ustedes, aquí como ustedes ven en las imágenes, ¿no? El personal técnico de enfermería, miren, ya un paciente casi recuperado en la última imagen, en la mano derecha abajo, le está administrando o lo está ayudando a que esa paciente pueda servirse sus alimentos, ¿no? Pueda comer sus alimentos, pueda tomar sus alimentos. Esa es la función del profesional técnico. En la figura de abajo, en la primera de la izquierda, también se puede ver que el profesional técnico, ¿no? Está verificando, pues, cómo están los equipos, ¿no? Cómo están los equipos, si el paciente está bien, ahí lo ven un poco lateralizado, siempre con la intención de mejorar la autovalidación de este paciente y que él no se vaya a aspirar, ¿no? ¿Qué más podemos ver acá? Podemos ver que el personal técnico de enfermería tiene que verificar, pues, que los equipos estén en funcionabilidad, ¿no? Que puedan estar operativos y que a la vez tengan el cuidado de que estén limpios, ¿no? Él debe verificar esas cosas para que el personal de limpieza o quien haga las veces pueda ponerlo en condiciones de asepsia, ¿no? A ver, ¿qué más podemos ver aquí?
Bueno, ya ven la bolsa colectora, ¿no? Que ya saben ustedes qué cosa es una bolsa colectora. Es una bolsa donde se vacían todo lo que es la orina o el líquido producido por los riñones y excretado hacia la vejiga. Ya saben que la sonda va hacia la vejiga y el paciente ya no tiene la necesidad de sentir la gana de orinar, simplemente como está dormido, todo líquido que llega a la vejiga se elimina automáticamente hacia la bolsa colectora. Y el personal técnico se encargará de eliminar y contabilizar la cantidad de orina que está eliminando, ¿no? Además, debe dar las características de la misma. Por ejemplo, si es una orina de color roja, dirá, pues, al momento de su reporte que tiene una orina colúrica o una orina sanguinolenta, ¿no? Y entonces eso será informado a la enfermera para que ella pueda hacer su reporte en buenas condiciones, ¿no? O de la mejor manera para verificar qué es lo que está pasando con el paciente. Porque si es una orina sanguinolenta, quiere decir que hay un sangrado por ahí, ¿no? Si es una orina colúrica, ¿no? O llena de sedimento, entonces ella también, el técnico tendrá que decirlo para que la enfermera pueda reportarlo y se emitan las órdenes para poder hacer los exámenes correspondientes, ¿no? Por último, vemos también, bueno, ya hablamos de todo, pero eso, a ver la siguiente, por favor. Ya. Entonces, el técnico en recuperación posanestésica, el técnico en la recuperación posanestésica debe realizar todos los procesos de descontaminación de los equipos, incluyendo el lavado de los equipos o instrumentales que debe usar que usa pues en el procedimiento. Por ejemplo, ¿qué usa el técnico de enfermería en esta unidad? Usa los papagayos, usa las chatas, ¿qué más? Riñoneras, ¿qué más? ¿No? Usa pues ropa de cama, usa los taburetes para poder, o las cuñas para poder movilizar al paciente. Esas cuñas que son hechas en base a cuero o cuerina deben ser completamente limpias, asépticas, ¿no? ¿Qué otras cosas puede usar? De repente usa las tijeras para, lo que digo, las pinzas para retirar los apósitos, ¿no? Entonces, él debe asistir a la enfermera o al médico que está atendiendo al paciente y retirar ese equipo de cirugía menor, ¿no? Y desinfectarlos, lavarlos, secarlos y enviarlos a la unidad de esterilización, ¿no? Pues el técnico tiene esa función. Además, como ustedes ya saben, todas las cosas que haga el técnico dentro de esta unidad deben ser cumpliendo las normas de bioseguridad, ¿no? Ya saben ustedes cuáles son las normas de bioseguridad. Son 3, ¿no? La universalidad, ¿qué cosa quiere decir? Que todos pueden ser altamente contagiosos. Cuando usted atiende a un paciente, usted tiene que tener, por más que el paciente esté en condición de sedación, tiene que tomarlo como un paciente que es altamente contaminado. ¿Ya? ¿Qué más? La otra norma de bioseguridad es el uso de barreras de protección. ¿Qué quiere decir? Que todo el personal, sobre todo ahora en épocas de COVID, debe usar la indumentaria característica para la prevención y control del COVID-19. Es decir, el uso adecuado de sus equipos de protección. ¿Cuáles son? Su mascarilla. ¿Qué más? Su equipo, ¿cómo se llama? Sus pantalones,
chaquetas, batas, las botas, ¿no? Botas o cubre calzados, los faciales, ¿no? O los cascos que usamos acá, nuestros guantes, todo con la intención de protegernos en la atención de estos pacientes, ¿no? Ahora, sobre todo, como le digo, en la época de COVID, que hay que estar poniendo toda la indumentaria, porque podemos ser fácilmente vulnerables, ¿no? A pesar de que ya estamos con todas las vacunas o las 2 dosis de las vacunas que se nos ha administrado, ¿ya? Otra de las cosas es que el técnico de enfermería debe tener como una medida eficaz de control el lavado de manos estricto, de tipo quirúrgico. ¿Qué quiere decir? Que ante cualquier procedimiento, él debe lavarse las manos, ¿no? Sacárselo ya una vez que terminó con ese paciente, se saca los guantes, se cambia los guantes, se lava las manos, ¿no? Sobre todo si está manejando soluciones biológicas del paciente o restos biológicos o secreciones del paciente, debe lavarse las manos, ¿no? Entonces ya saben, todos los procedimientos que realice un profesional técnico de enfermería están encaminados a mejorar la calidad de atención de los pacientes en recuperación post-anestésica. Para ello deberá tener 3 principios importantes. Uno es la medida de bioseguridad, ¿no? Que tiene 3 cosas importantes también, que son el uso de equipos de protección, el principio de universalidad y por último, el lavado de manos. Otra de las cosas de lo que debe tener el técnico, conocer eficientemente todos los protocolos, las normas y directrices en la atención de estos pacientes. Y por último, acostumbrarse que todos los profesionales técnicos trabajan en equipo en conjunto con el equipo multidisciplinario de salud. No es uno más, es parte del equipo, ¿ya? Y por lo tanto debe tener, pues, la capacidad de poder trabajar en equipo y trabajar bajo presión, ¿ya? La siguiente, por favor. Sigamos. Ya. En cuanto al material estéril, que es una de las funciones que corresponde al profesional técnico asistencial o técnico de enfermería. Este técnico, pues, en la unidad de recuperación debe tener, como le decía anteriormente, debe tener, pues, todos los implementos, ¿no? Todo el material de tela, completamente estéril. Y él debe controlar y almacenar este material. Bueno, gracias. Nos vemos en la siguiente clase. ¿Ya? Y entonces, como les decía, él es el encargado de distribuir este material, ¿no? Ya sea el material de tela o el instrumental, a las salas de recuperación que están dentro de la unidad, ¿no? De tal manera que los pacientes esté completamente cubiertos con el material de tela, completamente cubiertos con los equipos para los procedimientos, como son las chatas, los papagayos, que cada cama tenga que tener su material indispensable, ¿no? Y que cada paciente reciba, pues, los cobertores adecuados para poder atender, para poder tener un control sobre su temperatura y sobre su cobertura, ¿no? ¿Qué más? Este técnico también debe tener la capacidad para poder manejar todo el material que se va a ir a gas, porque ustedes saben que no todos los materiales se esterilizan en las mismas condiciones, ¿no? El material de tela va a un lado, el material de metal va a otro lado, hay material que se usa a gas por la condición, ¿no?
Porque, por ejemplo, hay equipos que son altamente contaminados en los sistemas operatorios o en la atención del paciente, por ejemplo, el paciente que botó una gran cantidad de secreciones, se tiene que retirar, esas pinzas deben ir a material especial para que puedan ser eliminadas todas las esporas o microorganismos que se puedan haber quedado ahí, ¿no? Entonces ya saben. ¿Qué más hace el técnico ahí? Hace la reposición del material, de todo el material de la sala, en coordinación con la enfermera, ¿no? La enfermera siempre lo va a guiar, ella siempre le va a enseñar cuáles son los protocolos de atención, cuáles son los protocolos de almacenamiento, cuáles son los protocolos de distribución, ¿no? Y cuáles son los protocolos dentro de su MOF, o sea, de su manual de organización y funciones. ¿Ya? Acuérdense siempre que el binomio enfermera técnica siempre van a trabajar juntos, ¿no? Les guste o no les guste, van a trabajar los profesionales técnicos de enfermería con las licenciadas de enfermería. Y van a depender de ella, y van a depender también de la parte médica, ¿no? Y no se sientan celosos, ni se sientan que están siendo vulnerados, sino más bien aprendan para que en el futuro ustedes también puedan surgir, estudiar y mejorar las condiciones de su capacitación, ¿no? Es importante que el profesional técnico, yo en las veces que me encuentro con ellos en el hospital, tengo la grata, eh, algo gratificante en ellos que siempre están estudiando algo, ¿no? Conozco chicos técnicos que ahora ya son enfermeros, otros que ya son tecnólogos médicos, otros que son rehabilitadores, otros que ya están o estudiando para medicina. Entonces, qué agradable es verlos cómo se superan, ¿no? Cómo se superan, cómo siempre aumentan las expectativas de sus metas, ¿no? Tratan de superarse continuamente y tratan de estar capacitados para poder dar una atención óptima y de calidad. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Hola. Hoy no hay nadie. Todo conforme. Ya. Entonces, como no hay ninguna pregunta, voy a un ratito vamos a pasarle un videito, ¿ya? Vamos a ver. Ay, creo que no lo traje el video. Bueno, vamos a ver por acá si está. No te mandé el video, ¿no? Bien. Entonces, como no hay preguntas, vamos a reforzar esto, ¿ya? Para que ustedes sepan que la función importantísima que cumple el profesional técnico de enfermería está en relación a su capacidad formativa por su malla curricular respecto a las diversas actividades que él tiene que prestar en una unidad de recuperación, lo que normalmente llamamos la URPA, Unidad de Recuperación Post-Anestesia. Ahí es un valor fundamental y conjuntamente con formando el binomio enfermera técnico, se encargan de la atención inmediata de un paciente postquirúrgico. Y es importante en el engranaje del equipo multidisciplinario de salud, conjuntamente con otros profesionales como los enfermeros, los médicos, ¿no? Los anestesiólogos, la nutricionista que también llega por ahí, ¿no? De todo el equipo multidisciplinario, ¿no? Entonces, función importante y misión para el profesional técnico en esta atención prioritaria, en la atención inmediata en un postquirúrgico, es lograr que el paciente vuelva a validarse tan igual como estaba antes del preoperatorio, ¿no? Que se dé cuenta de la realidad, que pueda alimentarse por sí solo, que pueda tener control de esfínteres, que pueda autoasearse, que su autoestima se revalore,
y que sepa que los procesos que se hicieron en su intervención prequirúrgica, luego al postoperatorio, son simple y llanamente para mejorar su calidad de vida o su salud. ¿Eh? Bien. Quiero que ustedes sepan que es importante para todos los profesionales técnicos, conocer siempre que no hay mejor elemento en nuestra vida, o no hay algo más gratificante en nuestra vida que la capacitación. Mientras más capacitados estén, mejor va a ser su atención hacia nuestros pacientes. Ya saben ustedes que nosotros nos debemos a los pacientes, ¿no es cierto? Y por lo tanto, tenemos que dar lo mejor de nosotros. Ahora, recuerden ustedes que cuando un profesional técnico se encuentra trabajando en una unidad de recuperación, va a tener riesgos ocupacionales, ¿no?, que le pueden producir producto de la actividad que él desarrolla, ¿no? Y estos riesgos pueden ser físicos, ¿no?, por el ruido que puede existir en la sala de recuperación. Pueden haber riesgos por temperatura, porque de repente, como el paciente llega frío, llega con baja temperatura y se ponen los calefactores, entonces eso al personal que está laborando adentro puede producirle, pues, aumento de la transpiración por efecto de la concentración del calor, ¿no? Y puede traernos, pues, complicaciones, ¿no? Alergias a la piel, y entonces, por aumento de la temperatura y por la ropa que tenemos, ¿no? Además, hay riesgos químicos. Por ejemplo, ahí cuando nosotros estamos con el paciente, podemos tener el riesgo químico de sustancias que nos puedan producir irritación, aumento de la sensibilidad, que en el transcurso nos puedan traer malformaciones congénitas, mutaciones, cáncer, ¿no? Por ejemplo, los pacientes operados de neoplasias, hay que administrarles medicamentos en spray a veces, ¿no? Y si no estamos con la indumentaria adecuada para poder protegernos de esto, vamos a tener el problema de que los vamos a aspirar, y si lo estamos aspirando es como si estuviéramos consumiendo un medicamento que no lo necesitamos. Y por lo tanto nos va a traer consecuencias, ¿no?, que nos pueden producir enfermedades del tipo que estos medicamentos intentan curar, ¿no? Por ejemplo, si son medicamentos oncológicos, probablemente si aspiramos eso, nos pueden producir también alguna neoplasia, ¿no? Los riesgos biológicos, que es otro tipo de riesgo ocupacional para las personas que trabajan en esta área, ¿no? Porque a veces tenemos que retirar las secreciones, no tomamos las medidas preventivas, ¿no? Y tenemos contacto piel a piel con esta secreción en nuestras manos, y en ella, si no hacemos un buen lavado de manos, ¿no?, puede quedarnos, pues, los parásitos o algún tipo de infección o toxicidad, ¿no? Sobre todo si este paciente, por ejemplo, tuviera hepatitis, tuviera HIV, ¿no? O aspiramos, por ejemplo, de que el paciente tose o está siendo nebulizado y no tenemos una buena protección buconasal, ¿no?, a través de las mascarillas o a través de los faciales o de los cascos, y aspiramos el hecho de que este paciente sea nebulizado y aspiramos eso, podemos estar consumiendo los bacilos de Koch y contagiarnos de ellos, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, ¿ya? Otro de los riesgos que puede suceder es que este personal sufra, pues, de problemas ergonómicos por el trabajo repetitivo que realizan, ¿no? Como por ejemplo desviaciones de columna, la mala manipulación que hacemos para movilizar al paciente, ¿no?,
sin apertura de una base amplia, puede traernos pues lumbalgias, ¿no? Dorsalgias por la posición repetitiva de atender, de limpiar, de asear al paciente, ¿no? A veces el paciente no es colaborador porque está dormido y tenemos que estar de repente aseándolo, ¿no? Limpiando, por ejemplo, si se extravasó la orina, o mejor dicho, si se desconectó y se orinó el paciente en la cama y mientras lo cambiamos no usamos buena postura o hacemos continuamente esto, vamos a tener problemas de columna, ¿no? De tal manera que después tenemos problemas ergonómicos. Ahora, el trabajar en un área tan difícil como es la sala de recuperación, donde el cuidado es el cuidado de mantener la vida de este paciente después que ha sido operado y que está tan sensible, puede traernos también, pues, el largo trabajo nos puede traer estrés laboral. Entonces, y ese estrés lo podemos, de repente, no lo manejamos bien y puede traernos malas relaciones interpersonales dentro del ambiente de trabajo, o llevamos este problema a casa y tenemos problemas con la pareja, con los hijos, por la sobrecarga laboral que no la estamos manejando, ¿no? No estamos manejando bien el estrés. Entonces debemos saber manejar el estrés para no tener estos riesgos psicosociales que pueden conducirnos a una mala relación con nuestros familiares o con nuestro entorno laboral, ¿ya? Entonces, es importante siempre aprender a manejar nuestro trabajo, nuestra atención en los lugares donde nosotros nos estamos desarrollando, ¿no? En este caso, en la sala de recuperación post-anestésica. Ya saben ustedes que la primera parte en la que el profesional técnico actúa dentro de la recuperación post-anestésica es en el traslado del paciente, ¿no? Traslado del paciente, ¿de dónde? De la sala quirúrgica a la sala de recuperación post-anestésica, ¿no? Entonces tiene que saber qué instrumental, qué indumentaria debe llevar para traer a este paciente, ¿no? Y qué posición debe optar. En la medida de lo posible, como ya hemos dicho, debe ir de cúbito lateral. Con eso vamos a evitar que haya una broncoaspiración, ¿no? Si hay una broncoaspiración por una regurgitación de sus propias secreciones, puede producirse una neumonía aspirativa, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que evitar, ¿ya? Entonces, ¿quién lo va a llevar? El técnico de enfermería que hace la función en ese momento de camillero, ¿no? Entonces, lo lleva de la sala de recuperación, de la sala quirúrgica a la sala de recuperación, ¿no? Pero qué importante la labor del profesional técnico, que siempre va a ser abordado por la familia de este paciente, y él tendrá la capacidad para darle un apoyo psicosocial o psicoemocional, ¿no? Para que este familiar no entre también en estrés y pueda complicar un poco la situación de su propio paciente, ¿no? Entonces tenemos que darle la tranquilidad a la familia, la tranquilidad al paciente. La familia debe saber que todo el personal que se encuentra elaborando en la unidad de recuperación o posanestésica es altamente calificado, ¿no? Y que van a lograr la estabilidad y la recuperación pronta del familiar que se encuentra o que ha sido postoperado, ¿no? Siempre tenemos que darle ese apoyo a la familia, ¿eh? Ahora, hay un punto importante. ¿Podrá haber muertos o podrá haber un paciente que fallece en sala de recuperación? Sí, ¿no? Entonces también tenemos que prepararnos, los profesionales técnicos tienen que estar preparados. ¿Para qué? Para poder hacer la atención post-mortem, aplicar los procedimientos o protocolos de atención post-mortem, conjuntamente con el personal licenciado de enfermería, ¿no? De tal manera que tenga en la última etapa de la vida, un descanso adecuado, ¿no? Buscando que este paciente no pueda perder su privacidad, a pesar de que ya no está con vida,
¿no? Y pueda ser cubierto de manera adecuada, sobre todo preparado, ¿no? Ya saben que la preparación, ¿no? Hay un protocolo de taponamiento, hay un protocolo de vestimenta, hay un protocolo de transporte. Entonces esos protocolos se deben cumplir si es que por A o B el paciente fallece en sala de recuperación, que puede suceder. Son pocos los casos, pero sucede. Así es que hay que estar siempre preparado, ¿no es cierto? Ahora, ya saben ustedes que todo el equipo multidisciplinario, en este grupo del equipo multidisciplinario, está inmerso el profesional técnico de enfermería. Ahí él va a participar de todos los programas de capacitación. Estos programas le van a permitir, ¿no?, mejorar su desarrollo personal y sobre todo mejorar la atención a su paciente o al área donde él trabaja, que es en este caso la recuperación. Este profesional técnico debe salvaguardar en todo momento la individualidad del paciente, ¿no?, tratando siempre de respetar o demostrar respeto y los principios adecuados en esta atención, ¿no? Y considerarse siempre que los profesionales técnicos son importantísimos y de engranaje en el equipo multidisciplinario de salud, ¿no? Y que siempre van a estar a la expectativa de la atención, apoyando a los médicos y al personal de enfermería, ¿no es cierto? Así que ya saben, ¿no? Ya saben que su función de ustedes, los técnicos de enfermería, es amplia, ¿no?, indispensable, y sobre todo con capacidad demostrada en la atención de sus pacientes. ¿Ya? Bueno, también quiero decirles que uno de los valores últimos que se lograron para el profesional técnico es la participación en la entrega de los reportes, ¿no? ¿Y qué va a hacer ahí? Él debe hacer un resumen de las actividades que realizó durante su estancia en el servicio en el periodo que corresponde a su turno, ¿no? Ahí él deberá decir cómo está la diuresis del paciente, qué pacientes se quedan en condición de poder seguir siendo atendidos con mucho cuidado, ¿no? Qué paciente tiene mayor cantidad de secreciones, qué pacientes están formando escaras, qué pacientes tienen zonas de presión, qué pacientes les falta su alimentación, ¿no? Qué pacientes y qué cantidad de eliminaciones ha tenido en cuanto a diuresis, en cuanto a deposición o residuos fecales, ¿no? Y sobre todo, acuérdense que el profesional técnico tiene que conocer como la palma de su mano todos los protocolos de bioseguridad, ¿no? Y hay algo que nunca debe dejar de tener el profesional técnico, que es mantener óptimas relaciones interpersonales con todo el equipo multidisciplinario de salud, así como también con la familia y con el paciente. O sea, no puede el profesional técnico de enfermería trabajar en un área donde él no está en condiciones de realizarlo porque no tiene relaciones interpersonales adecuadas. Es decir, se pelea con el equipo multidisciplinario. No se puede trabajar, no está en condiciones, no está posibilitado a trabajar bajo presión. Porque en el momento que tenemos que atender al paciente nos tenemos que olvidar de todo y adecuarnos a la actividad que se va a realizar, ¿no? La vida del paciente es más importante que nuestros problemas. Así que tenemos que acostumbrarnos a trabajar de manera solidaria, engranada en el equipo multidisciplinario, con responsabilidad, ¿no? Porque la persona que está echada ahí como paciente puede ser su familiar. Acuérdense que la responsabilidad de su atención y de que el paciente salga bien, la tiene todo el equipo multidisciplinario, dentro de ellos el técnico de enfermería. Por lo tanto, tiene que demostrar pues capacidad para trabajar en equipo.
y capacidad para atender órdenes superiores, demostrando iniciativa y creatividad, ¿no? Tiene que conocer cuáles son los equipos biomédicos que tiene esta sala, ¿no? Y tiene que tener control sobre sus emociones. No se puede exaltar ni gritar, no puede descalificar a nadie. Por eso tiene que tener buen soporte estabilizador en el estrés. Sus emociones tienen que estar muy controladas, porque es un área de alto riesgo, ¿ya? Entonces ya saben ustedes que los profesionales técnicos tienen mucha sobrecarga actualmente, sobre todo en esta época de COVID, donde muy poco se ha contratado personal técnico, más se ha contratado personal de enfermería. Por lo tanto, ya saben ustedes que ahora se ha multiplicado la cantidad de pacientes por personal, no solamente de técnicos ni de enfermeras, casi en todos. Hay una brecha inmensa. Por ejemplo, en la Gaviati faltan por lo menos 400 técnicos y 200 enfermeras, que no pueden cubrir la alta demanda por el efecto del COVID. De igual manera en otras áreas, ¿no? En otras profesiones. Y tampoco pueden contratar porque no hay la economía suficiente y sobre todo porque pueden vulnerarse los derechos al trabajo, al derecho a la buena actividad laboral, a todos sus derechos, o por lo menos los derechos básicos, ¿no? No se le puede explotar, no se le puede maltratar. Aquí, en esta cuestión de la pandemia, hemos asumido, por una cuestión de necesidad, el atender a veces hasta 100 pacientes por personal, porque no hay otra cosa. Y entonces hacemos todo lo que se puede, todo lo humanamente posible. Pero también la responsabilidad no es solamente del personal de salud, es de la sociedad, que tiene que tomar conciencia que en esta pandemia nadie está libre y si no toman las medidas adecuadas de protección, ¿no? Si no salvaguardan las medidas adecuadas de distanciamiento, lógicamente vamos a estar pensando de repente en una tercera ola, ¿no? Una tercera ola que puede ser fatal, que puede ser muy mortal, ¿no? Y que no solamente esa mortalidad pueda darse en la sociedad, sino que se pueda haber mermado el equipo multidisciplinario, porque en esta batalla podemos caer muchos, como ya han caído muchos compañeros, ¿no? Hay muchos compañeros que son héroes en esta batalla desigual entre la pandemia del COVID-19 y el hecho de nosotros tratar de combatirlo, ¿no? Entonces, en esta semana, por ejemplo, en esta semana que ha pasado, han fallecido 3 enfermeras a nivel nacional. O sea, es personal de salud que está al frente y que, por desgracia, se ha infectado, ¿no? Y ha perecido en esta batalla, como les decía, que es muy desigual entre el COVID y nosotros, ¿no? Entonces ya saben, siempre que ustedes vayan a su área de recuperación posanestésica, tienen que ir optando por todas las medidas de seguridad, ¿ya? No se expongan, por más que ya estén vacunados, porque quien va a salir perjudicado de repente no son ustedes, porque en cierta forma nosotros ya tenemos alguna inmunidad al estar en contacto constantemente con pacientes de esta índole, pero no así tienen esta capacidad autoinmune los familiares nuestros. Por ejemplo, los hijos, por ejemplo, los abuelos, ¿no? Que por más que estén vacunados, nosotros los contagiamos, y si ellos tienen, que es lo más seguro, comorbilidad, van a quedarse en el camino y vamos a tener que lamentar por nuestro descuido la pérdida de algún familiar, ¿no? Entonces, seamos responsables, ¿no? Todos a poner el hombro, todos a vacunarse
Y también todos a tomar la medida de bioseguridad respetando las normas dictadas por nuestro Ministerio de Salud o nuestro ente rector, como es el MINSA, ¿no? En salud se hace lo posible por tener los equipos de protección personal que nos permitan una adecuada protección. De igual forma, casi se ha terminado con la vacunación de todo el personal en primera y segunda dosis, y por lo tanto creemos que por lo menos hasta que los estudios de la OMS o los estudios de los entes reguladores no lo digan, no sabemos si nos irán a poner la tercera dosis, ¿no? Pero no podemos descuidar y tenemos que seguir en la brega de protegernos y luchar contra este invasor no visible que ha matado a tantísima gente y sobre todo que ha mermado, dejando una brecha enorme en el personal de salud, ¿no? Tenemos héroes que eran muy buenos amigos y que hoy han partido hacia más allá, ¿no? Producto de este enfrentamiento desigual, ¿no? Así que ya saben, los técnicos en el Hospital Revaliati, por ejemplo, han fallecido varios que yo he conocido, con los que probablemente en alguna oportunidad hemos interactuado, y que lamentablemente al entrarnos ahora, nos da demasiada pena saber que un compañero de trabajo, más allá del grado, que es un compañero de trabajo que ya no estará con nosotros, ¿no? Que deja un vacío, que deja, además de ser un vacío, deja la nostalgia de que ya no estará en su familia, y que a la vez era pues quien solventaba la economía familiar, ¿no? Así es que hay que rendir homenaje a esta gente, a estos compañeros que han dado su vida por defendernos o protegernos ante el COVID, y dentro de ellos los profesionales técnicos de enfermería que hoy por hoy se han visto pues mermados en su capacidad porque no se ha contratado mucho personal técnico, ¿no? Entonces, tenemos que pensar que ante este enemigo todos tenemos que tener las medidas adecuadas de bioseguridad. ¿Entendimos? ¿Alguna consulta? Bueno, si no hay preguntas, quiero agradecerles a todos ustedes por la atención y decirles que hacerles extensivo mi felicitación por haber tomado la iniciativa de poder seguir en lo que hacemos siempre el profesional de los profesionales de la salud, ¿no? Dentro de ellos ustedes, que es estar siempre en constante capacitación, y que más allá de tomar nuestros alimentos, el mejor alimento para nosotros es la capacitación, ¿no? Muchísimas gracias. Si hay alguna pregunta, bien, y si no, me despido, no sin antes desearles éxitos y seguir en la brega de la capacitación constante para dar una mejor atención a quienes son nuestros hermanos y a quienes son los motivos de nuestro trabajo. Muchas gracias. ¿Ok? Buenas tardes, damos por finalizado el curso. Gracias a todos los participantes y al ponente licenciado Carlos Ulfre. El curso ha finalizado. Que tengan una buena tarde. Gracias.